Ahora bien, durante los últimos 20 años, América Latina ha sido una región altamente conmocionada por la inestabilidad política. De hecho, nuestro país tuvo durante 10 años un régimen de izquierdas que no creía en la disciplina fiscal ni en el ahorro. Entonces, desde su perspectiva, ¿en qué se ha destacado Ecuador por tener el dólar como moneda en contraste con otros países de la región? Bueno, yo creo que sería interesante un experimento, si lo podría hacer alguien o si lo hubiéramos hecho, o lo podemos hacer de ahora en adelante incluso, de apostar qué cuenta de ahorros acumularía más, una que se abre hoy en la Argentina con moneda propia de aquí a 20 años adelante, o una que se abre hoy en Ecuador y podemos poner la misma cantidad denominada en dólares en ambos países, solo que aquí usamos una sola moneda, o sea que no solo estaría denominada en dólares, sino que estaría en dólares, y en Argentina estaría, digamos, en pesos argentinos, pero al mismo, digamos, al tipo de cambio de 100 dólares, o sea, al mismo valor. Y yo sospecho, debido a la trayectoria del peso argentino, antes era el austral, bueno, la moneda cambia, pero el tipo de manejo no cambia. Sigue siendo opaco, discrecional. Sigue siendo una moneda nacional que sigue siendo abusada, digamos, por la clase política. Sigue habiendo ese conducto de contagio entre las finanzas públicas y el sistema financiero. Yo sospecho que le va a ir mejor, o digamos yo apostaría a que le va a ir mejor a la cuenta de ahorros abierta en Ecuador. Y yo apostaría contigo, Sí, apuesta a ganar. Sí, porque incluso, digamos, no es, algunos economistas dirán, pero es que no es científico ponerse a hablar de esto. Bueno, pero sí vale la pena, sobre todo ahora que estamos en un programa de radio que podemos hablar de estos, digamos, experimentos de pensamiento. ¿Qué hubiera sido si hubiéramos dolarizado en 1980? Por ejemplo. Y no en el año 2000. Por ejemplo. O si hubiéramos el país dolarizado, sería otro. o si hubiéramos dolarizado. Por lo menos en el 94, cuando lo 94, propuso, 95. cuando estuvimos cerca con el Dalá y hubo la convertibilidad, ¿no? Yo me Así acuerdo que la relación era 4.000 sucres por dólar. Me acuerdo perfecto de ese tiempo en que Agdalá propuso convertibilidad a 4.000 sucres por dólar. O sea, no hubiésemos tenido pues crisis bancaria en el 98-99. Y quizás hubiera sido menos traumática la experiencia, que por cierto, tenemos el caso de El Salvador. La semana pasada en el evento del Instituto Ecuatoriano de Economía Política estaba el exministro de Finanzas de El Salvador, Manuel Heinz, resaltando el hecho de que la experiencia con la dolarización en ese país era muy distinta a la nuestra, porque allá no hubo este trauma de una devaluación nominal fuerte antes de adoptar la nueva moneda. Lo que sucede es que El Salvador es un país que venía haciendo sus deberes, por así decirlo, en muchos otros ámbitos de la política económica. Ellos habían puesto en orden las finanzas públicas, ellos habían obtenido grado de inversión, habían controlado mucho antes, años atrás, habían controlado la inflación. Algunos dirían, viendo desde afuera, ¿para qué dolarizar? Pero bueno, ellos explicaba Heinz que ellos igual les convino dolarizar porque inmediatamente cayó la tasa de interés. De hecho, años después se publicó un estudio del Fondo Monetario, organismo que no le parece que es una buena política dolarizar, pero este estudio publicado por el mismo FMI, que no simpatiza con la dolarización, concluye que desde que dolarizó en el 2001, medio punto porcentual de PIB por año de crecimiento se debe al haber dolarizado, precisamente a la caída del costo de capital, producto de la caída significativa de las tasas de interés luego de que se dolarizó. Es decir, aunque tú tengas una moneda bien manejada, aunque controles la inflación, hay un riesgo cambiario implícito que incide sobre las tasas de interés hacia el alza. En el caso del Ecuador, algo que podría, uno de los muchos factores que sirven para determinar tasas de interés y que en nuestro caso todavía están por encima de niveles internacionales, podría ser que siga existiendo el Banco Central. Y un Banco Central que digamos, en lugar de ser un cascarón vacío como lo es el de El Salvador, siempre andan buscándole más funciones y más cosas que hacer. Y que de hecho las tiene estipuladas, que eso es lo más peligroso. Por eso sigue siendo la existencia del Banco Central un factor que incide tanto sobre la tasa de interés. ¿Sí? Porque sabemos que tiene todavía la función de instituto emisor, aunque sea para los centavos. Y bueno. ¿Y qué nos dice que mañana no puede venir? Porque el artículo 303 no lo limita a eso. Sí. El artículo es terrible. Sí, entonces, ¿qué nos dice que mañana no puede ser un nuevo? Corrígeme si me equivoco, ese es el artículo que le abre la puerta al dinero electrónico, por ejemplo.
Bueno, es el artículo que le abre la puerta a retomar las funciones de instituto emisor, porque dice que puede emitir moneda de poder liberatorio. Eso es un sinónimo de curso forzoso. Para los que nos están escuchando, eso es la autoridad que tiene el Estado ecuatoriano de obligar a los ecuatorianos a aceptar la moneda que ellos deseen. Y tiene, el Banco Central no solo existe, sino que existe esa potestad legal en el nivel más alto, que es la Carta Política, la Constitución, de volver a ser un instituto emisor. Eso digamos, realmente no comprendo por qué. Ahora, pongámonos a pensar el caso de países con instituciones más sólidas, quizás hasta hace poco las más sólidas de América Latina, el caso del Banco Central de Chile, y vimos la volatilidad incluso del peso chileno, dado lo que estaba sucediendo en ese país. Nosotros al mismo tiempo tuvimos un nivel de violencia quizás menor, pero tuvimos una suerte de revuelta en el país que generó pánico en los a nivel inversores nacional, y fue una conmoción sin precedentes en nuestro país, quizás no tan violenta como luego se volvió la de Chile, ni de tanto alcance y de naturaleza muy distinta, pero eso es materia de otra discusión. Pero igual lo que sí vimos es que aquí no hubo ningún tipo de volatilidad. Digamos, las tasas de interés se mantuvieron igual. Allá inmediatamente lo que hubo es volatilidad en el sistema financiero, producto de este riesgo cambiario, ¿no? Y esto demuestra que incluso en países con mucha mejor institucionalidad que el nuestro, hay costos de tener una moneda propia, sobre todo frente a choques externos o internos, como fue el caso de estas revueltas, ¿no? Si hubiéramos tenido moneda, si hubiéramos seguido teniendo el sucre, con las revueltas de octubre hubiéramos vivido una situación similar a la del 99, hubiera pasado exactamente lo mismo, incluso con unos alcances mayores de lo que pasó en ese momento, porque las personas hubieran ido automáticamente y hubieran hecho bola fuera de los bancos para sacar dinero. una corrida, dices. Exactamente. Que Un caos social. la manera que funciona el mecanismo es que hay desconfianza en la moneda, porque la gente piensa en dólares, pero está obligada a utilizar otra moneda. En este caso estábamos obligados a utilizar el sucre. Tal y como sucede en Argentina. Y claro, y entonces lo que empieza a pasar cada que hay un problema en las finanzas públicas es que las personas tienen expectativas de que va a haber una inflación, o de que va a haber alguna especie de medida en contra de su patrimonio o sus ahorros, y lo que se desata es una desconfianza en la moneda, y la gente se refugia en nuestro caso en el dólar. En el caso de países como Grecia fue en el euro en su momento. Digamos, la gente pensaba que iban a deseuroizar, que es el equivalente a desdolarizar, y por eso se dio una crisis, unas corridas bancarias en Grecia en el año 2015. Es lo mismo que sucedería aquí. De hecho, cuando el dinero electrónico pretendieron hacerlo de aceptación obligatoria, se dieron una serie de mini corridas en el sector bancario del país, y a la siguiente semana el presidente y la superjunta tuvieron que retractarse y decir que sería aceptación voluntaria. Y esto pasó casi desapercibido, pero a mí me parece muy revelador, porque... Claro, revelaba una intención muy clara de avanzar en una determinada dirección. No, y nos demuestra claramente cómo la gente reacciona de una. Es muy difícil desdolarizar, porque el momento que tú anuncias que vas a emitir una nueva moneda de curso forzoso, la reacción es inmediata. Claro. Y tiene consecuencias nefastas inmediatas sobre el sistema financiero. No es una cuestión de poco tiempo, de poco a poco. No hay manera de hacerlo de manera furtiva. Y no es lo mismo emitir bonos para pagar acreedores, como lo está haciendo el gobierno ahora, que emitir bonos que luego circulan como otra moneda, como fue el caso de Zimbabue, porque ahí había una obligatoriedad de los agentes económicos de aceptar esa nueva moneda. Aquí lo que hay es una negociación en el mercado de estos papeles, y ya tendrá que ver los distintos agentes económicos si aceptan o no estos papeles en los términos que les luzcan convenientes, ¿no? Eso es muy distinto, y yo no veo por eso que haya un riesgo de dolarización por ese lado. Ahora, lo que sí queda claro es que en el Ecuador lo que se ha ido formando a lo largo de estos últimos 20 años, que yo creo que no existía antes, porque no había los incentivos para esto, es una cultura de ahorro. Pero una cultura de ahorro en las familias y en las empresas, de pronto no en el gobierno. Sí, exactamente. No, una cultura, a ver, es que ese es otro beneficio, ¿no? Que se transparentan las cosas. Es muy fácil seguirle la pista a la evolución de las cuentas públicas.
sin esta danza de cifras y tipo de cambio y tener que estar constantemente traduciendo las cosas de una moneda a otra. Claro. Es muy difícil para mí, que no soy economista especializada, digamos, no tengo título de economía, y es muy difícil para mí meterme a comparar las cifras de cuando estábamos en Sucre. Eso ahí era una cosa, es muy difícil, y compararlo luego con, como decimos con algunos amigos, dinero de verdad. Que cuesta mucho trabajo, incluso para que no lo puedas hacer. La trampa que hacen los gobiernos en un ambiente de moneda dura es no tener balances y no tener información financiera de las instituciones o de organismos, como es lo que pasa ahora. Es decir, mucha opacidad en el manejo de la información, discrecionalidad. Si nosotros quisiéramos saber las cuentas de CNT, no las vamos a encontrar. Ok, Sí. ok. O sea, eso antes teníamos el problema de hacer la conversión, pero si nosotros vamos ahorita a pedirla, no tienen los balances. Y también el incentivo a controlar el tipo de cambio, ¿no? Que eso lo vemos en Argentina. En mayor medida se veía hasta hace poco en Venezuela, pero ahí lo que hay es un mundo de mentiras, ¿no? Se le dice a la gente que el tipo de cambio es 18.000, pero en la calle te lo cambian a mucho 23.000, 24.000, no sé, llegó hasta cuánto, me dicen hasta 28.000 que llegó. Y yo quisiera decir algo, la gente suele olvidar de que la dolarización nos protegió del gobierno de la Revolución Ciudadana, pero imagínense, o sea, no era simplemente cuestión de que nos protegió del socialismo del siglo XXI, sino que sábado a sábado se hubiese disparado el tipo de cambio con todas las ocurrencias del expresidente Correa. O sea, el tipo venía y decía tal cosa, paz, el tipo de cambio se disparaba, que voy a meter el moneda electrónica, paz, se volvía a disparar el tipo de cambio. O sea, hubiese sido saltos sobre expectativas con respecto a cada locura que se le ocurrió al gobierno. Ese era y ese es el dólar TUE de Venezuela. Bueno, por ejemplo. Listo, y entonces, la verdad es que, como bien anotabas, Gabriela, no solamente teníamos que esperar, sino que con los anuncios determinados indicadores reaccionan. Y en el caso del Ecuador, y Alfredo, tú y yo éramos compañeros de universidad, el deporte nacional de nosotros, o sea, de los estudiantes de economía en la Politécnica, en aquel entonces, 98-99, era ver a qué tipo de cambio estaba cerrando el día y y cuál era el banco que iba a quebrar. O sea, se armaban apuestas todo el tiempo. Sabes que a mí me pasaron el dato de que tal banco va a quebrar, e independiente o no de que quebrase, como esto estaba en la calle, tú lo mínimo que tenías que hacer era llamar a tu mamá y a tus hermanos y decirles, ¿sabes qué? Mejor retira el dinero. Entonces era un desastre. Es que quebraron bancos muy fuertes. Y quebraron, sí, porque hay un tema. Una cosa es un problema de solvencia, otra cosa es un problema de liquidez, pero cuando hay rumores, cuando hay esa opacidad de la que tú hablas, cuando hay esta destrucción del valor de una moneda, incluso bancos que tienen solvencia, pueden correr problemas y en efecto pueden realmente quebrar, no porque no puedan pagar al final del día, sino que no pueden pagar en ese instante. O sea, un problema de flujo. O sea, quebró Filambanco, quebró la Previsora, bancos enormes. O sea, es un problema de flujo, ¿no? Y yo lo que les quería hacer una pregunta a ustedes, que le he venido preguntando desde la semana pasada a quien se recuerde, es si ustedes recuerdan por ahí por el 98, 99, cuál fue su último sueldo mensual en sucres y digamos la evolución de eso, porque hay la percepción o hay la narrativa yo siento que muy difundida de que la dolarización fue la que licuó los ingresos de los ecuatorianos, pero yo recuerdo ya cosas más recientes, porque yo no había ingresado al mercado laboral en esa época, pero yo recuerdo más recientemente la historia de los rusos o los argentinos, y por ejemplo entre 2018 y 2019 el peso argentino, ya esto es historia vieja, porque allá las cosas avanzan muy rápido, pero entre 2018 y 2019, por ahí mayo de 2019, cuando hubo una crisis cambiaria en Argentina, el peso argentino había perdido más del 50% de su valor. Eso quiere decir que tus ahorros, si tienes una cuenta de ahorros en pesos argentinos, había perdido 50% de su valor. Y ellos piensan en dólares. Entonces eso es como que se pulverizaron la mitad de tus ahorros overnight, de un día para otro. Y algo similar sucedía con el sucre, sino que, como les digo, no había ingresado al mercado laboral, no tenía una cuenta de ahorro. Entonces, digamos, les pregunto a ustedes, no sé si pueden... Yo sí me acuerdo el último sueldo que tuve en Sucre, fue un sueldo de 4.125.130.000 sucres, y por ahí habían aumentado más porque luego el
total, que era con los descuentos de líes y no sé qué, y no sé cuánto, pero era 4 millones, algo así. Al cambio... Que estaba, por ejemplo, ese año empezamos por ahí en 15.000, sí. Era como $275. Exactamente. Pero esos mismos 4.130.000, porque asumo que era un año turro, no le han de haber subido, dividido para los 25.000, que terminó ya cuando se sinceraron las cosas, aproximándose al tipo de cambio real, terminaron en $165. En pocas palabras, Alfredo, te empobrecieron. Yo en cambio traté de mantener siempre el poder adquisitivo de mis recursos. Todo lo que tenía en sucres lo cambiaba a dólares para protegerme de la pérdida de valor del sucre. Y lo único que me acuerdo, mi referente era si yo podía comprar jarras de cerveza con la moneda que tenía. Y en ese momento de mi vida, que también iba al manantial, decía, a ver, yo al menos debo ir con el valor suficiente para comprar 2 jarras de cerveza. Independientemente de cuánto fuese eso en sucre, esa es la cantidad de dinero que yo llevaba como base. Y el costo de transacción, conforme más personas querían proteger sus ahorros dándose la media vuelta y deshaciéndose de los sucres para obtener dólares, ¿cómo era eso? O sea, ¿qué tan complicado se volvió eso? ¿Cuánto costaba? O sea, ¿quiénes podían hacerlo y quiénes no? Porque esa es realmente la cuestión y la historia que no se cuenta, ¿no? Los que tenían información. Sí, pero cuando ya se estableció, se va a cambiar en tanto, digamos que ese costo desapareció. Por eso, pero ¿cuál era? Es que eso es lo que tú hablas de mientras tanto, antes de, porque eso es lo que la gente joven no lo recuerda, no lo registra, ¿no? O sea, nos hemos ahorrado, vivimos ahorrándonos ese costo de transacción y esa incomodidad, esa molestia, que era una gran preocupación en esa época. Bueno, si tú no llegabas a tiempo a cambiar. Claro, si no llegabas a tiempo tenías la posibilidad tenías la posibilidad de que pensabas que ibas a cambiar 100 y cuando llegabas a la caja del banco te iban a dar realmente 90, 93, 85, no sabía. Pero es que habían también muchos rumores sobre el tipo de cambio que iba a tener el día, el tipo de cambio que iba a haber el día siguiente, que van a devaluar, que van a imprimir más, o sea, había muchísimo flujo de información y esto le quitaba tiempo a los empresarios, a las familias. Bueno, yo lo que quiero decir, como estamos cerrando el programa, es que si bien hay muchos mitos alrededor de la dolarización, pero la dolarización fue aquello que rompió ese círculo vicioso en el cual los ecuatorianos se encontraban inmersos y que al final terminó convirtiéndose en una crisis que no solamente afectó a la familia ecuatoriana, sino que se trasladó también al sistema financiero y que eventualmente hizo que mucha gente tenga que emigrar del país. La dolarización fue el remedio que se le puso a una enfermedad que inició no en el 98, no en el 99, sino que es una enfermedad crónica que teníamos y que al final del día se manifestó con todos sus problemas, que es la enfermedad y la irresponsabilidad de los gobiernos, que en última instancia terminan monetizando o financiando sus déficits vía emisión inorgánica de dinero. Felizmente eso ya no pasa. Tenemos 20 años de dolarización. Feliz mes de la dolarización. Por todo lo expuesto, podemos concluir que luego de 20 años de la dolarización en Ecuador, nuestro país todavía tiene potencial para explotar las bondades de este sistema, tal como lo han hecho Panamá y El Salvador. La banca ecuatoriana necesita integrarse con el resto del mundo, ya que una de las ventajas de dinamizar el dólar es el acceso a bajas tasas de interés. Asimismo, la cantidad de circulante debería ser determinada por el mercado sin intervención alguna del Banco Central, el cual es innecesario en dolarización. En ese sentido, esta institución debería dejar de existir o, en el mejor de los casos, convertirse en un museo sobre la historia monetaria del Ecuador. Esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a reencontrarnos el próximo lunes aquí en la señal de Radio Morena. Mientras tanto, recuerden seguir a La Píldora Roja en Facebook, Instagram y YouTube, donde podrán disfrutar de contenido adicional. A nombre de este valioso panel se despide de ustedes Gustavo Isurieta. Muchas gracias por su sintonía y un fuerte abrazo para todos.